Yo le invito a que abra la escritura, por favor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Dejándolo todo, le siguieron. Repita conmigo. Dejándolo todo, le siguieron. Dios está esperando que usted y yo aprendamos a creer en sus palabras y sobre todo a obedecer su voz y estar dispuestos a dejar todo para seguirle a Él. Ese es el nivel de compromiso que Dios está esperando de todos los que desean ser sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo vemos aquí? Entonces, esta palabra es para nosotros. Vamos a leer Evangelio de Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Me acompaña a orar para que Dios hable a nuestro corazón en esta mañana? Te damos gracias, Padre, porque tu presencia está con nosotros. Nos hemos gozado en alabarte, en adorarte, porque verdaderamente tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Pero queremos también reflejar con nuestra vida lo que decimos con nuestros labios. Queremos con nuestra vida reflejar un compromiso de escuchar tu voz, de obedecerla, de hacer ese esfuerzo que tú nos pides. Si es necesario, dejar aquello que de alguna manera nos está impidiendo entregarnos al 100% a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú el día de hoy trabajes en nosotros, que esta palabra penetre en nuestro ser y que vaya produciendo esa fe y ese querer y ese hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera que usted y yo pudiéramos transportarnos a esta escena. Imagínese que está ahí en Galilea, al norte de Israel. Usted tiene de frente el lago de Genezaret, el mar de Galilea. Usted voltea a su izquierda y a su derecha y ve barcas y pescadores que están trabajando, algunos remendando las redes, otros lavándolas, limpiándolas. Gente que viene, gente que va comprando la pesca del trabajo de aquellos pescadores. Ve a lo lejos en el mar algunas otras barcas que vienen de regreso, de haber trabajado toda la noche. Es de mañana, es temprano, es un buen día para que algo acontezca en nuestras vidas.
como el día de hoy. En ese entorno se está desarrollando esta historia. Dice en el versículo 1 de Lucas 5 que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. No solamente estaban esos trabajadores, esos pescadores, regresando de una jornada nocturna, sino que ahí se encontraba en la orilla nuestro Señor Jesucristo. La gente había escuchado ya hablar de Jesús. Seguramente muchos habían escuchado sus palabras, palabras de vida, palabras de fe, palabras de bendición, de tal forma que se agolpaba la gente, el gentío, para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Usted vino el día de hoy para qué escuchar? La palabra de Dios. Eso es lo que nos interesa, escuchar la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esas personas querían llenarse de fe, de una fe que les permitiera heredar bendiciones, alcanzar promesas. Esta historia tiene varios principios muy hermosos, porque solamente Jesús tiene palabras de vida que puede transformar nuestro corazón. ¿Desea conocerlos? En primer lugar, Dios desea bendecir nuestra vida a través de la obediencia a su palabra. Ponga atención en lo que hizo Jesús. Vamos a leer nuevamente Lucas 5 del 1 al 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro acababa de regresar de pescar toda la noche. Se encontraba lavando sus redes para guardarlas e irse a su casa a descansar. Había trabajado el tercer turno. Los que trabajan tercer turno saben lo que se siente al otro día. Pedro solo pensaba en que no había pescado nada y que su esfuerzo para salir adelante había sido infructífero. Estaba muy cansado, desvelado, y lo único que pensaba era llegar a su casa a comer unos ricos chilaquiles y a irse a dormir. Pero Jesús tenía pensamientos muy diferentes para la vida de Pedro. Dice la Escritura, allí en el versículo 2 y 3, y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Se imagina lo que habrá pensado Pedro? Y ahora, se subió a la barca sin pedir permiso. ¿Qué le picó? ¿Qué no se da cuenta que quiero irme a mi casa a descansar? Lo menos que quiero después de trabajar toda la noche es escuchar a una persona enseñar por largas horas. Estoy muy cansado, estoy desvelado. Un sinfín de pensamientos y sentimientos luchaban en su interior. Pero al final Pedro accedió. Algo en su corazón le decía que accediera a los ruegos de Jesús. Ahí en el versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Yo no me puedo imaginar bien esta escena. A Jesús rogando. Normalmente nosotros le rogamos a Dios. ¿Tenemos alguna necesidad y a quién buscamos? A Dios.
Y levantamos rogativas constantemente. Señor, por favor, ayuda a mi hijo, guarda a mi esposo, libra a mi esposa, bendícenos, por favor, please, please. Estamos rogando. Pero mira, aquí podemos ver que el papel se invirtió. Está Jesús rogándole a Pedro: Pedro, por favor te pido, apártate un poco de tierra. Voy a enseñarle a la gente. ¿Cuántas veces nos habrá rogado Jesús que hagamos algo y no lo hacemos? A lo mejor no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces nos ha pedido algo y nos cuesta trabajo atender a su solicitud? Estamos leyendo la Escritura y ¿sabes que Jesús nos habla a través de ella? Cuando escuchamos un mensaje, es Dios hablándonos a través del predicador. ¿Y cuántas veces nos habrá solicitado algo, pero lo sentimos pesado? Porque nosotros estamos afanados, estamos pensando en nuestro bienestar, en nuestros intereses. Estamos tan ocupados, no tenemos tiempo o estamos tan cansados que pues yo quiero suplir primero mis necesidades antes que atender a la voz de Jesús. ¿Sabe que las personas que no se acercan a Dios es porque no quieren que Jesús les pida algo? Ellos quieren recibir de Dios. Todo mundo quiere recibir de Jesús. Pero no todos quieren darle a Jesús. No todos están dispuestos a atender a un ruego de Jesús, a una petición. Y la dinámica en el reino celestial es bidireccional. ¿Qué significa? Que es una relación donde nosotros le pedimos a Dios y donde Dios nos pide también. Y establecemos una relación de compromiso mutuo con el único propósito de bendecir nuestra vida. Siempre que Jesús se acerca a la vida de una persona, será para bendecirla. Pero Él primeramente ve la disposición que hay en nosotros para recibir, para acceder a lo que nos dice a través de sus palabras. Nadie puede recibir algo de Dios si no tiene un corazón accesible a Él. Cuando Pedro atendió a la petición de Jesús para que hiciera algo, manifestó un corazón dispuesto, un corazón paciente, capaz de negarse a sí mismo para ayudar a otro, a pesar de su cansancio, a pesar de sus necesidades personales. Pedro estuvo escuchando pacientemente las palabras de Jesús. No dice cuánto tiempo estuvo predicando Jesús, pero pues yo creo que él predicaba la palabra eterna. Y a lo mejor el mensaje pues como que era medio larguito. ¿Qué habrá enseñado Jesús? No lo dice, pero seguramente fueron palabras que fueron calando en el corazón de Pedro. Palabras que lo prepararían para que diera más de sí al Señor. Pasamos al punto número 2, que tiene como título Boga mar adentro. ¿Sabe que Dios recompensa cuando nosotros le damos nuestro mejor esfuerzo? Vamos a Lucas 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En este momento el corazón de Pedro nuevamente fue puesto a prueba. Ahora Jesús le pedía algo más grande. Ya no le estaba pidiendo: retírate tantito de la orilla. Ahora, ¿qué le decía? Boga mar dentro. Mire, aproximadamente el lago de Galilea, en su parte más larga, tiene cerca de 11 kilómetros. Ir mar adentro es al menos llegar casi a la mitad. Recorrer 5 kilómetros. Usted va al lago de Chapultepec y dice: voy a rentar las lanchitas por 1 hora. Y usted se siente muy fuerte. ¿Y cuál quiere? ¿La de los pedales de pie o
La que tiene remos, no la de remos para hacer brazo, para que vea a mi familia, que sí puedo, que soy hombre fuerte. Y a los 10 minutos, usted se da la arrepentida de su vida y dice, ay, mejor hubiera pedido la de los pies, la lanchita para darle con los pies, porque es más fácil. ¿Por qué le digo esto? Para que notemos lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro. Boga mar adentro. Pedro venía de trabajar toda la noche. Había escuchado pacientemente a Jesús por unas horas. Y ahora Jesús le decía, quiero que tú me des un mayor esfuerzo. Te estoy pidiendo más de ti. ¿Qué habrá pensado Pedro? Pues si ya le ayudé, ya invertí un buen rato en él. Después de trabajar toda la noche, después de haber lavado mis redes para que estén limpias, después de haber pasado 2 horas escuchando sus enseñanzas, ¿quieres ahora que nuevamente bogue mar adentro? ¿Qué crees que son enchiladas? ¿Qué no te das cuenta que estoy flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones porque no pesqué nada? ¿Que no es suficiente con lo que ya hice yo por ti? A veces nosotros le estamos midiendo al Señor. Señor, pero es que yo ya estoy dando mucho. Ya me estoy congregando. ¿Qué más quieres? Y empecé a leer la Biblia. Sí, me aventé todo un año en Génesis, pero ya empecé. Ya estoy orando 3 minutos al día. 1 minuto en el desayuno, 1 minuto en la comida y 1 minuto en la cena. ¿Qué más quieres? Y estamos midiendo a Dios. ¿Sabes? Él no mide la bendición que derrama día con día sobre nosotros. Él cuando da, da abundantemente, apretadamente, remecidamente sobre nosotros. Porque Él es bueno, porque tenemos un Dios bueno. ¿Sabes que uno de los secretos para recibir bendición de parte de Dios es estar dispuestos a obedecer su voz a pesar de cualquier situación o condición? Dios prueba nuestra capacidad de obedecer y de confiar en Él a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras percepciones personales, a pesar de nuestras limitaciones físicas. Él espera que estemos dispuestos a obedecer a pesar de todo. Repite conmigo, yo estoy dispuesto a obedecer a pesar de todo. Eso es lo que Dios está esperando. Debemos de tener la certeza que cuando Dios nos pide que hagamos algo, es por nuestro bien, es para bendecirnos. Reflexionemos en esto. ¿Quién te creó? La Biblia dice que Dios nos creó, ahí en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El simple hecho de que tú estés vivo ya es una bendición de Dios, es un don, es el don más grande. Por ese don debemos estar agradecidos. Si tú tienes vida, tienes lo más importante para ser feliz, tú mismo. La hermana Angélica nos lo compartió hace unas semanas. Es el don más grande, la vida. Y si Dios nos dio la vida, significa que nos quiere dar todo lo que se necesita para vivir esta vida. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Dios para el hombre? Ahí en Génesis 1:28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Te das cuenta? ¿Quién desea bendecirte? Dios. ¿Quién desea que fructifiques? ¿Quién desea que prosperes? Dios. Dios. ¿Quién crees que es el más interesado para que te vaya bien y seas prosperado? El Señor.
que dice en su palabra, ahí en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para el corazón de todos nosotros. ¿Lo puedes recibir? ¿Lo puedes creer? Pero sabes que mucha gente no. A lo mejor Pedro en ese momento no se sentía prosperado. Había trabajado toda la noche y no había llevado fruto porque no había pescado nada. Pero estaba escuchando las palabras de Jesús. Palabras que empiezan a producir fe. Palabras que tienen el único propósito de renovar nuestro entendimiento para que aprendamos a pensar diferente a pesar de las circunstancias que nos rodean. Jamás pienses, ni veas, ni sientas algún despropósito en lo que Dios te pide a través de sus palabras. Él es infinitamente más sabio. Él es el principio y el fin, el eterno. Significa que Él existe en pasado, presente y futuro. Él es omnisciente y omnipresente. Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestras necesidades. Di conmigo, Dios conoce mis necesidades y desea suplirlas. Esta es una verdad, hermano. No te estoy predicando algo que no está en la Biblia. Significa que Él nos ama y desea ayudarnos. Y su ayuda inicia cuando se dirige a nosotros para hablarnos. Cuando nos da su palabra, palabras de vida. Y mire, pasamos al tercer punto, donde en Lucas 5, versículo 4, está Jesús y le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Este punto número 3 tiene como título: echad vuestras redes para pescar. ¿De qué nos habla esto? De que Dios tiene una visión más grande para nuestra vida que nosotros. ¿Qué quería darle Jesús a Pedro? ¿Qué quería darle? Peces. ¿Qué no tenía Pedro? Peces. Había trabajado toda la noche por peces. ¿Los había conseguido? No. ¿En sus fuerzas había logrado bendición? No. ¿Qué quería darle Jesús? Peces. Y por eso le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús quería proveer a Pedro lo que necesitaba. Pedro se lo pidió a Jesús, le rogó a Jesús: bendíceme, hazme la buena, Señor. No. Jesús le rogó a Pedro. Y yo no sé si le rogó nuevamente para decirle: boga mar adentro. Pedro, por favor, mira, lo que te estoy pidiendo es para tu bien. Pero necesitas esforzarte. Necesitas creer en mis palabras. Necesitas saber y tener la certeza que lo que te estoy pidiendo es bueno, no es malo. Va a implicar un mayor esfuerzo tuyo, porque tú tienes que bogar mar adentro y echar tus redes nuevamente para pescar. Jesús conocía muy bien el esfuerzo que Pedro había impreso a su trabajo durante toda la noche. Estaba observando en Pedro una buena actitud para el servicio. Él sabía que estaba cansado y que ahora Jesús le estaba pidiendo algo más grande, algo que implicaba un segundo esfuerzo. Seguramente se preguntaba: pues yo he escuchado que Jesús es carpintero. ¿Le voy a hacer caso a las palabras de un carpintero?
que me dice, vete a pescar ahorita en el cenit del día, pues ahorita no es hora para ir a pescar. Yo soy pescador, tengo años pescando. Si alguien sabe de pesca, soy yo. ¿Cómo le voy a hacer caso a lo que Jesús me dice? Una lucha posiblemente de razonamientos hubo en la mente de Pedro. Sin embargo, Pedro tenía una característica muy especial, un oído sensible para escuchar la voz de Dios. Esa voz que habla a lo más profundo de tu corazón y que te dice, si tú estás dispuesto a esforzarte y a dar lo mejor de ti, yo te voy a bendecir. Yo me comprometo contigo, pero tú te tienes que comprometer conmigo. Y entonces voy a actuar en tu vida. Ahí se encontraba Pedro. Él todavía ni siquiera se imaginaba que iba a ser apóstol. Él tenía una visión de su vida. Él era pescador. Nada más le preocupaba llevar el alimento a su casa. Pero Dios tenía pensamientos para él mucho más altos. Dios ve nuestra vida desde una óptica diferente. Y Él, que conoce todas las cosas, sabe lo que mejor nos conviene. Nada más que Dios prueba nuestro corazón a través de la obediencia, porque es a través de ella como se conoce lo que realmente hay en el corazón de cada persona. ¿Qué tan afinado estará nuestro oído para escuchar la voz de Dios? ¿Y qué tan dispuesto estará nuestro corazón para obedecerle? En cierta ocasión, un varón profeta de Dios afirmó en 1 de Samuel 15:22. Acompáñeme, por favor. 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿A Dios qué le interesa más? La obediencia. No hay cosa que le agrade más al Señor que un corazón obediente. Un corazón obediente. Dios nos ama a todos, pero cuando tenemos un corazón obediente, nos abre las puertas a sus bendiciones. Usted ha leído Deuteronomio 28, que tiene como título las consecuencias a la obediencia. ¿Y cuáles son? Bendiciones. Bendiciones que nos alcanzan. Seguramente cuando Jesús terminó de enseñar a la multitud, el día ya había abierto. Era mediodía. El sol se encontraba en lo más alto. Cuando eso acontece, ¿sabe qué hacen los peces? Se van a lo profundo, a lo más oscuro, a dormir un ratito. Ellos comen de noche. Normalmente los pescadores trabajan de noche porque los peces salen a la superficie a comer y es cuando los pueden atrapar. Pero era mediodía. El sol estaba pegando con toda su fuerza. Jesús le había dicho a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro sabía que lo que estaba aconteciendo en ese momento iba contra toda razón, contra toda práctica de buena pesca. Las palabras de Jesús no eran coherentes. Jesús le estaba pidiendo algo que en los pensamientos de Pedro, pues él pudiera decir, pues es que esto no va a funcionar. Sin embargo, escuchó la voz de Jesús. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera escuchado las palabras de Jesús? ¿Le hubiera obedecido? Mire lo que hizo Pedro en Lucas 5:5. Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Punto número 4.
en tu palabra echaré la red. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que para poder obedecer la palabra de Dios, primero debemos de tener fe en ella. Las palabras de Pedro reflejaban fastidio, cansancio, tal vez hasta impotencia por no poder cambiar su situación. Le dijo a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué no te das cuenta de mi situación, Jesús? Toda la noche he trabajado y no he visto recompensado mi esfuerzo. Me esfuerzo para salir adelante día a día en mi vida y mi situación no cambia. No logro pescar nada, no prospera mi vida, no hay beneficio en mi trabajo. Estoy cansado de que todas las cosas me salgan mal. Estoy cansado de no prosperar, de vivir con escasez, de pasar hambres con mi familia. Estoy fastidiado de la vida que llevo, una vida sin fruto, una vida sin bendición. Hasta mi suegra vive conmigo. Es lo que yo veo en las palabras de Pedro. Palabras que seguramente algunos de nosotros pudiéramos también presentarle al Señor. Si tu percepción que tienes de la vida es negativa, si tu vida la sientes difícil, sin fruto, sin propósito, pues si tú lo crees, eso es lo que se va a presentar, eso es lo que vas a recibir. Porque será el reflejo de lo que tú crees, de lo que confiesas con tus labios. Pedro confesó: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Hermano, es que no fue una confesión, fue una afirmación, porque así fue. Yo no sé si esta escena ya tenía noches de estarse repitiendo, pero debemos de tener mucho cuidado. Dios está esperando que usted y yo tengamos fe. Es lo que provocan las palabras de Jesús. Por eso la gente se agolpaba para escucharle, porque Jesús tiene palabras de vida eterna, palabras que nos dicen: confía en Dios a pesar de tu situación. Confía en las palabras de Jesús a pesar de las circunstancias, a pesar de tus razonamientos. Confía, confía. Dile a tu compañero: confía. Fíjese, repentinamente algo pasó en el corazón de Pedro. Seguramente las palabras que Jesús había anunciado habían penetrado en su corazón. ¿Cómo qué palabras enseña Jesús para que confiemos en ellas? Tú has leído Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Es una indicación de Jesús. Es algo que Él nos está pidiendo y que encierra promesa, si obedecemos a lo que Él nos pide. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se da cuenta que es algo que nos pide? Es una relación que va en ambas direcciones, donde Él se compromete conmigo cuando yo me comprometo con Él, cuando obedezco a lo que Él me pide. Voy a obtener descanso si voy a Jesús. En otra ocasión Jesús enseñó en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué está pidiendo Jesús de nosotros? Que creamos. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios alrededor de tu vida? A pesar de que pareciera que no da fruto tu vida, que no prosperas, que no sales adelante, que es una dura carga tu vida, un trabajo continuo. Lo único que está esperando el Señor es que atendamos a su voz,
que obedezcamos a sus palabras. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el mundo nos enseñan lo contrario. Pues ver para creer, hermano. Yo primero quiero ver, quiero tocar, quiero palpar para poder creer. Y en el reino de Dios el principio es diferente. Primero hay que creer y entonces veremos la gloria de Dios. Y ese tipo de palabras posiblemente fueron las que motivaron a Pedro a bogar mar adentro, a esforzarse para poder recibir bendición. Él no sabía lo que iba a suceder, pero la obediencia siempre encierra bendición como promesa. Si leemos en Lucas 5:5, nuevamente, ahí está Pedro y le dice: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Voy a echar la red por lo que tú me estás diciendo, por lo que he estado escuchando de ti, porque mi corazón se está llenando de fe en tu palabra. Recordemos que Pedro fue el que dijo tiempo después: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Pedro fue descubriendo en su relación con Jesús que las palabras de Jesús producen vida. Porque tú lo dices, Jesús, me esforzaré, bogaré mar adentro, echaré la red en el mar, solo porque tú lo dices. ¿Usted y yo podríamos obedecer a Jesús así? Solo porque Él lo dice. De tal forma que Pedro izó las velas de su barca con ayuda de Andrés, su hermano, y se dirigieron hacia el centro del lago de Genesaret, a un sitio donde el agua fuera profunda y oscura. Mientras iba navegando, a lo mejor iba pensando Pedro: pues ¿qué va a suceder? Yo no sé si a usted le ha acontecido que Dios nos pide hacer algo y como que nos sentimos en dimensión desconocida. Y estamos ahí haciendo lo que Jesús nos pide y decimos: pues a ver qué pasa. Y no puedo creer, ¿de veras lo estoy haciendo? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿sabe qué he encontrado? Que al final eso lleva bendición. Cuando nosotros permitimos que nuestra fe sea más fuerte que nuestra razón. Cuando permitimos que nuestra fe sea más fuerte que nuestras necesidades, que nuestros gustos personales. Porque Pedro se encontraba cansado. Él tenía aquí en la mente unas enchiladas verdes. O de mole tal vez. Él quería cama. Él quería descansar. Pero ahí estaba esforzándose, dando lo mejor que tenía. Cuando llegaron a un sitio donde el agua parecía negra a causa de la profundidad, echaron la red poco a poco en el agua y esperaron. A lo mejor en el corazón de Pedro había mucha incertidumbre. ¿Pescaría algo en lo más caluroso del día? Cuando nos acercamos a Jesús y nos pide algo, algunos de nosotros podemos dudar al principio. Dudamos de que verdaderamente algo suceda con sus palabras, a través de sus palabras. Dudamos a lo mejor de que Jesús sea verdaderamente Dios, el Hijo de Dios, que Él pueda sacarnos de la condición en la cual vivimos. Si tú te encuentras en una situación similar, déjame decirte: persevera, espera en Él, porque Dios actuará en tu vida. De cierto cambiará tu situación para bien, porque donde quiera que su nombre es predicado, solo acontecen cosas buenas. Dios, si te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Aunque pareciera que tarde la promesa, Dios la va a cumplir. Recíbelo con ese amén. Recíbelo. Ahí estaba Pedro, echó las redes y estaba esperando. A lo mejor una sorpresa empezó a llenar su corazón cuando vio que el agua se revolvía,
que empezaban a salir como que burbujas. Empezó a notar que las cuerdas de la red se tensaron y la barca de repente se inclinó. ¿Qué es eso? Empezó con sus compañeros a jalar las redes y se dio cuenta que pesaban, que ellos solos no podían. De repente empezaron a llamar a otra barca. ¡Hey, muchachos, vengan! Vengan, porque no podemos nosotros solos. Dice ahí en el versículo 6 y 7 de Lucas 5. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Se imagina esto? Después de pasar por escasez, por una vida de trabajo infructífera, de desvelo, su esfuerzo, pero no su esfuerzo en sus fuerzas, sino su esfuerzo por obedecer la palabra de Jesús, dio fruto. Y no cualquier fruto. No pescó 5 charales, hermano. No. Dice que se llenó la red de modo que se rompía y tuvieron que llamar a otra barca. Y ambas barcas las llenaron y se hundían las barcas. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando Dios da, hermano, da. Cuando Dios da, da. Yo todavía me acuerdo cuando Dios me dijo en una ocasión: Jorge, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Yo dije, pues Señor, pues gracias. Y recórcholes. Al mes nos enteramos que esperábamos a nuestro 5º hijo, a Azariel. Voy a provincia y me preguntan: hermano, ¿cuántos hijos tiene? Le digo 5. ¿5? Pues sí. Yo me apliqué, hermano, a recibir las bendiciones de Dios. Mi esposa tan fuerte, ¿verdad? Una bendición. Cuando Dios da, da. Porque esa es su naturaleza, hermano. No podemos pensar algo diferente de Él. Dios jamás te va a dar cosas insignificantes o cosas que no te sirvan. No te va a dar paliativos. Dios cuando bendice, bendice. Pero Él bendice como Él te quiere bendecir, no como tú quieras ser bendecido. Porque luego nosotros tenemos pensamientos carnales, todavía el viejo hombre quiere salir y quiere disponer la grandeza de Dios para su beneficio. Y los pensamientos de Dios son más altos, sus caminos son más altos y Él tiene una visión de nuestra vida más alta. De tal forma que Él nos bendice como Él nos quiere bendecir. Cada uno de nosotros tenemos un don particular, una bendición, un regalo particular. Algunos puede ser trabajo, otros pueden ser hijos, otro puede ser un talento, otros puede ser una habilidad, otros puede ser la capacidad de servir. No lo sé. Pero imagínese cómo estaban los corazones de todos ellos. Yo creo que palpitaban por la emoción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Contra toda circunstancia. En este momento estamos pescando a mediodía lo que no pescamos en la noche y a lo mejor durante toda la semana. Ahorita, en este instante, lo estamos logrando. Y no solamente la bendición fue para Pedro, sino fue para todos sus compañeros. Ahora sí que 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Cuando Dios bendice a uno de sus hijos, bendice a todos los demás que le rodean. Por eso es que debemos de gozarnos de las bendiciones de los demás. Cuando tú ves que tu hermano prospera, cuando tú ves que tu hermano pues adquiere una bendición, gózate, gózate, porque entonces significa que Dios está bendiciendo a su pueblo y no tarda,
en llegar tu bendición también. No tarde en llegar tu bendición. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera sido dócil a las súplicas, a los ruegos de Jesús? Que no hubiera obedecido a su voz, que no se hubiera esforzado por bogar mar adentro, que no hubiera creído a la voz de Jesús cuando le dijo, echa tu red que vas a pescar. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera ido flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones a su casa, se hubiera reventado unos ricos chilaquiles, hubiera dormido, no hubiera tenido un encuentro personal con Jesús, no hubiera visto la gloria de Dios, no hubiera tenido provisión, su vida no hubiera cambiado. Qué importante es escuchar su voz. ¿Sabe que el día de hoy el Señor lo trajo para que su vida cambie? Pero depende de que usted quiere escuchar y recibir y creer y obedecer las palabras de Jesús. Porque su palabra tiene el poder de traer cambios significativos a nuestra vida. Su palabra tiene el poder de bendecirnos y volver todas las cosas que nos rodean a favor de nosotros. ¿Tiene usted fe en la palabra de Jesús? En medio de cualquier situación difícil, sin importar lo rudo que esté el asunto, usted diga, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué vamos a decir? Mas en tu palabra echaré la red. Eso significa dar pasos de fe. Obedecer a Jesús es tener fe en su palabra y caminar a través de esa palabra, haciendo lo que Él nos pide hacer, a pesar de cualquier situación, a pesar de nuestros razonamientos. Por ejemplo, si usted es una persona que vive con temor, temor a la muerte, temor a la escasez, temor a no salir adelante, temor a un problema conyugal, temor a lo que será de su vida, temor a una enfermedad, temor a lo que sea. ¿Qué dice Isaías 41:10? Vamos a ir a su palabra para echar la red. En su palabra echaré la red. Tener fe en la palabra del Señor. Isaías 41:10 dice, todos juntos, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién dice amén? Fíjate, entonces utilizamos la palabra que Jesús nos dice, y aquí me lo está pidiendo, no temas. Es una indicación. Me está diciendo que no temas. Dios está esperando que tú y yo jamás desarrollemos el temor. El enemigo desea que tú y yo vivamos con miedos, con temor. El diablo se alimenta del temor del hombre. El temor nos lleva a no manifestar y obrar la fe en Dios. Debemos de tener cuidado. Un hijo de Dios no puede ser temeroso. Somos llamados a ser valientes, hermanos. Somos llamados a ser valientes. Dile a tu hermano, tú eres valiente. Hay que actuar, hay que creer. En tu palabra echaré la red. Si tú vives sin dar fruto, si tú percibes, así como Pedro, que no sales adelante, que no funciona tu negocio, que tu relación conyugal no va prosperando, que no fructificas en tu salud y los médicos te dicen que tú vas de mal en peor, que sabes qué, mira, yo creo que tú no llegas al mundial de fútbol. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 6:14? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Lo crees? Recíbelo en este momento entonces. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
Créelo. En tu palabra echaré la red, Señor. Si volvemos a Lucas 5, versículo 8 y 9. Lucas 5, 8 y 9. Volvamos con Simón. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Punto número 5. Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Lo que nos enseña este pasaje es que Dios está esperando que usted y yo dejemos de hacer las cosas en nuestras fuerzas y reconozcamos nuestra necesidad por Dios. La Escritura dice que Pedro, lleno de asombro, cayó de rodillas ante Jesús. ¿Usted alguna vez ha caído de rodillas ante alguien? Hermano, cuando le pedí matrimonio a mi esposa, ¿y qué hizo ella? Se desmayó. Imagínese la escena. Pedro estaba de rodillas ante Jesús. Aquel que había subido a su barca y que le dijo: Pedro, te ruego, retírate tantito, por favor. Ahora era Pedro quien estaba de rodillas ante Jesús. Cuando uno cae de rodillas delante de una persona, es porque se reconoce que aquella persona es grande y más poderoso que uno. Cuando nuestras fuerzas se acaban y nos sentimos vencidos, solemos caer de rodillas por eso. Cuando nos sujetamos en obediencia a uno mayor. Eso es lo que hacen, por ejemplo, guardando las debidas proporciones, nuestras mascotas. ¿Alguien tiene mascota? Perrito, por ejemplo. ¿Ha notado que a veces usted se acerca y le habla firme? ¿Y qué hace el perrito? Se agazapa, se agacha. Para él, eso es caer de rodillas. Se rinde. Haz conmigo lo que quieras, ¿no? Es la actitud que estaba teniendo Pedro ante Jesús. Yo reconozco tu grandeza, Señor. He escuchado tus palabras de vida. He visto tus milagros. Señor, soy hombre pecador. Me doy cuenta que no soy digno de que tú quieras tener esa relación conmigo. Porque ¿qué he hecho yo para que tú tengas todas estas bondades? La realidad es de que nadie de nosotros merecemos la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios la derrama día a día, constante, a cada instante sobre nuestras vidas. Dios está esperando que usted y yo le reconozcamos, porque reconociéndole es como se abren las puertas de los cielos para nosotros. No solamente para recibir una bendición aquí en la tierra, porque esas son añadiduras, hermano. Qué bueno que Dios desea prosperarnos. Qué bueno que Dios desea suplirnos lo que nos hace falta en la vida diaria. Pero la verdadera bendición es conocerle a Él. Es poder heredar la vida eterna. Y es lo que estaba aconteciendo en la vida de Pedro. En ese momento Pedro estaba reconociendo a Jesús como Señor. Nosotros necesitamos reconocer a Jesús día con día. Dice en Lucas 5:10, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Punto número 6, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios desea darte un nuevo propósito, un nuevo sentido a tu vida. Eso es lo que produce un encuentro con Él. El acercarnos a Dios no solamente nos bendice abundantemente, sino que parte de sus bendiciones es que muestra cuál es el propósito de nuestra existencia.
Su palabra nos transforma, nos renueva, nos enseña a percibir la vida como Él la ve. Él ve en cada uno de nosotros instrumentos útiles, instrumentos de bendición. Jesús le estaba diciendo ahora a Pedro, Pedro, pues mira, antes eras pescador y te esforzabas y te afanabas. Ahora conozco tu corazón y tú puedes ser un buen pescador de hombres. Ahora te vas a dedicar a eso. Ahora vas a ser un instrumento para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Vas a ir y vas a predicar mi palabra. Yo te voy a enseñar. Quédate conmigo, porque tú fuiste creado para hacer bendición. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no es nada más con el propósito de que Él nos transforme. No es nada más recibir algo de Él, sino es aprender que nosotros podemos darle también a Dios y darle lo mejor de nosotros, que es nuestra vida misma. Fue lo que hizo Pedro. Dice ahí en el versículo 11 de Lucas 5, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Date cuenta de lo que implica esta frase, dejándolo todo, le siguieron. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar para ir en pos de Jesús? Para ir en pos de lo que Él te pide hacer. Dejar tu comodidad, dejar tus excusas, dejar tus intereses vanos, dejar tus pecados persistentes, dejar que Él te transforme y cambie, dejar tus sueños para ir por los sueños de Jesús. Oye, hermano, es que tú me estás pidiendo algo muy grande. Él, porque era Pedro, él ni siquiera se imaginaba el llamado que Dios le estaba haciendo. A lo mejor tú no te imaginas ni siquiera todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Tal vez no te has dado cuenta todo el potencial que hay en ti. Y Dios está esperando que tú lo descubras. Pero este se va a manifestar cuando tú estés dispuesto a dejarlo todo por Él. ¿Qué significa esto? No es que dejes a tu esposa. Ay, hermano, yo creí que ya la había librado. No es que dejes a tus hijos y dejes las responsabilidades. Ay, hermano, pero pues, precisamente esa es mi carga. No, el dejarlo todo no significa que abandones a tu familia, que dejes de trabajar. El dejarlo todo implica que tú le des lo mejor que hay en ti al Señor. Que Él sea tu mayor prioridad. Que Él sea lo más importante de tu vida. Y entonces tú y yo vamos a poder dimensionar las cosas de este mundo y darles el valor correcto. Dios está esperando que nos comprometamos con Él. Esto habla de compromiso. Él está dispuesto a darnos palabras de vida y bendecirnos y estar con nosotros. Pero tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? A veces lo que Dios nos pide, de inicio, pudiéramos verle no propósito. Pero acuérdate, dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él tiene pensamientos de vida para ti, pensamientos de bendición. Él desea hacer de tu vida algo glorioso, hacerte un instrumento útil en sus manos. Pero ¿estarías dispuesto a escuchar su voz? ¿A obedecerle? ¿A esforzarte? ¿A dejarlo todo? ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar. Y yo te invito a que estas palabras que se acaban de anunciar puedas meditarlas. Trata de percibir
la esencia de lo que el Señor el día de hoy te ha querido decir. Al final lo que Dios desea es un compromiso de todos nosotros. Es que le demos lo mejor, que no nos baste lo que hemos hecho por Él, que realmente no es para Él, es para nosotros, porque todo lo que podamos hacer creyendo que es para Dios, al final se traduce en bendición para nosotros. Trae a tu mente qué es lo que últimamente Dios te ha pedido hacer y que a lo mejor lo has pasado por alto, se te ha olvidado, no has tenido tiempo o te has justificado. Empieza a tomar la decisión el día de hoy de actuar en esa dirección. Inicia por lo que Jesús te ha estado pidiendo desde hace tiempo y que tal vez no hemos tenido la capacidad de esforzarnos, no hemos tenido el deseo de renunciar, de dejarlo todo, porque sentimos que es nuestra vida, que son nuestros intereses. Y no queremos que el Señor se meta en esas áreas. Pero Él desea bendecirnos. El día de hoy sus palabras tienen el propósito de producir fe y que su Espíritu Santo vaya trabajando en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está aquí en medio de esta reunión y Él está tocando los corazones de los que estamos aquí reunidos. Él desea poner esa palabra precisa que nos invite a un cambio, a un mayor esfuerzo, a una mayor entrega, a que no nos quedemos en la orillita, que podamos bogar mar adentro, que vayamos más allá de lo que aún nuestras capacidades nos permiten, que podamos actuar en fe, que podamos creer que Jesús está con nosotros y que aun cuando nos adentremos a aguas profundas y fueran obscuras, su luz resplandece con fuerza porque Él es la luz. Y cuando nos diga palabras, cuando nos invite a obedecerle, que nuestro corazón esté preparado en todo momento para atender a su voz, sin excusas, sin abrir nuestros sentidos a las circunstancias. Simplemente en su palabra echaremos la red y bogaremos mar adentro y actuaremos y nos esforzaremos porque Él lo pide, porque está escrito, porque sabemos que sus pensamientos son más altos y lo único que va a producir nuestra obediencia a Dios es bendición. Si tú deseas hacer este compromiso con Dios, de bogar mar adentro, de en su palabra echar la red, de dejarlo todo, de caer de rodillas delante de Él, yo te invito a que te pongas de pie. Esto significa que le estamos reconociendo, que hemos entendido a través de estas palabras sencillas lo que el Espíritu Santo desea para cada uno de nosotros. Yo te invito a que levantes tus manos y haz de forma personal tu compromiso con tus propias palabras. Comprométete de ser como Simón, que estás dispuesto a escuchar su voz, que estás dispuesto a obedecerle, a dar tu mejor esfuerzo, a bogar mar adentro, a atender a sus súplicas,
a reconocerle como Señor de tu vida, a ponerlo en primer lugar en el trono de tu corazón. Padre, y tú nos miras el día de hoy. Desde la mañana venimos a adorarte. Venimos con el propósito de rendir nuestra vida a ti. Permite que el día de hoy la decisión que estamos tomando todos pueda ser firme. Que tú levantes a una iglesia que te ame, que te busque. Una iglesia, Señor, sensible a tu voz. Queremos escuchar tus palabras, porque solamente tus palabras producen vida. Tus palabras producen fe. Tus palabras traen descanso a nuestro corazón. Tus palabras nos fortalecen. Tus palabras, Señor, avivan nuestro corazón y lo inflaman de amor hacia ti. Y a pesar de nuestro cansancio, a pesar de lo duro que pudiera ser la vida, a pesar de nuestras responsabilidades y compromisos, a pesar de cualquier situación, Señor, queremos ponerte a ti en primer lugar. Queremos reconocer que tú eres Dios y que no hay nadie como tú. Que tú has venido, Señor, a morir por nosotros y que a través de tu sangre derramada en la cruz nos das vida y vida en abundancia. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos ves como hombres y mujeres valientes. Gracias, Padre, porque tú siembras tus palabras que producen fe en nosotros y nos las muestras para que podamos caminar en ellas, para que podamos obedecerlas, para que en todo momento, Señor, podamos hacer las cosas que te son agradables a ti. Queremos producir una sonrisa en tu rostro. Permite que en el nombre de Jesús, si hubiera en nosotros algo que nos está impidiendo obedecer, el día de hoy renunciamos a aquello que nos está estorbando. El día de hoy, Señor, renunciamos a nuestros afanes. El día de hoy renunciamos a abrir nuestros sentidos a las circunstancias. Ya no nos vamos a mover por vista, nos vamos a mover por fe en ti, porque nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, porque en tu palabra echaremos la red, porque el día de hoy nos enseñas a caminar por fe, porque el día de hoy nos invitas a que si obedecemos tu palabra, esta encierra bendición para nosotros. Gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.